Estaba de pie en el despacho de mi padre, con el título en la mano, preparada para escuchar las palabras que había estado esperando toda mi vida. Los muebles de cuero olían a dinero antiguo y tradición. Detrás de su escritorio de caoba colgaban retratos de 3 generaciones de abogados, todos hombres, todos con la misma expresión de severa autoridad. Acababa de terminar la carrera de Derecho como la mejor de mi promoción. Mi tesis sobre la reestructuración empresarial había sido publicada en 2 prestigiosas revistas. Estaba preparada. «Esto es ridículo, papá», le dije cuando me dijo que no me permitía unirme al bufete de abogados de la familia. Mi voz temblaba a pesar de mi intento por sonar segura. He trabajado para esto toda mi vida. La discusión terminó. Ni siquiera levantó la vista de los papeles que estaba revisando. Su firma era audaz y descuidada en la parte inferior de un contrato. «Mi legado va a parar a tu hermano. Las mujeres no son buenas abogadas». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Ya había oído antes sus opiniones anticuadas y las había descartado como ignorancia generacional que se desvanecería cuando se enfrentara a mis logros. Me equivoqué. Mi hermano Austin estaba de pie en un rincón de la oficina, con las manos en los bolsillos, incómodo, pero sin decir nada. Se había graduado 2 años después que yo, en la mitad de su clase, sin publicaciones y con fama de llegar tarde a todo, excepto a la hora feliz. Austin apenas aprobó el examen de abogacía. Dije, incapaz de contener mi frustración. Yo obtuve una puntuación en el percentil más alto. Tengo 3 ofertas de trabajo de bufetes en Seattle. Entonces acepta una de ellas. Mi padre finalmente me miró, con la misma expresión impasible. Este bufete ha pertenecido a nuestra familia durante 60 años. No voy a permitir que destruyas ese legado con argumentos emocionales y sensibilidad. El derecho requiere fuerza, agresividad y decisión. Tu hermano tiene esas cualidades. Quería gritar que había pasado los veranos durante la universidad trabajando como asistente legal en este mismo bufete. Había organizado archivos, investigado casos, redactado mociones que mi padre presentaba bajo su propio nombre. Había memorizado cada cliente, cada estrategia de caso, cada código de facturación. Conocía este bufete mejor que Austin, pero no dije nada. Dejé mi diploma sobre su escritorio y me fui. Eso fue hace 2 años. Ahora, estaba sentada en mi apartamento de Phoenix revisando documentos para el pequeño bufete en el que había estado trabajando desde aquella devastadora conversación. El bufete se ocupaba principalmente de disputas contractuales y asuntos corporativos menores. Era un trabajo respetable, pero no era para lo que me había preparado. No era el legado que me merecía. Sonó mi teléfono. La identificación de llamadas mostraba un número que no reconocí. «Soy Willow», contesté. «Señorita Willow, soy Janet, de Blackstone Manufacturing. Nos conocimos brevemente en la conferencia jurídica del mes pasado». Su voz era profesional, pero denotaba cierta urgencia. «Necesito discutir un asunto delicado. ¿Podemos vernos mañana?» Blackstone Manufacturing era uno de los clientes más antiguos de mi padre. Fabricaban equipos industriales y llevaban más de 30 años con su bufete. Mi pulso se aceleró. «Por supuesto», respondí. «¿Dónde le gustaría que nos reuniéramos?» Quedamos en una cafetería del centro, lejos de nuestras oficinas. Pasé el resto de la noche investigando sobre Blackstone. Aunque ya conocía la mayor parte de su historia, era una empresa de $50 millones, con operaciones en 3 estados. Mi padre se había encargado de todo, desde los contratos de los empleados hasta los acuerdos con los proveedores. Perderlos supondría un duro golpe para su bufete. A la mañana siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes. Janet llegó puntual, vestida con un traje gris y llevando un maletín de cuero. Tendría unos 50 años y tenía unos ojos penetrantes que me evaluaron cuidadosamente mientras se sentaba. «Gracias por reunirse conmigo», dijo después de que hiciéramos el pedido. «Seré directa. La empresa de su padre ha estado cometiendo errores graves. Hace 3 meses, no cumplieron con un plazo de presentación que casi nos cuesta un contrato importante. El mes pasado, nos dieron un consejo sobre una fusión que resultó ser legalmente cuestionable. Tuvimos que contratar a un abogado externo para solucionarlo. Escuché con atención, manteniendo una expresión neutra a pesar de la satisfacción que sentía por dentro. Mi padre se enorgullecía de no cometer nunca errores. Su arrogancia siempre había dado por sentada la perfección. Austin ha estado encargándose de la mayor parte de nuestro trabajo últimamente,
continuó Janet. Tu padre parece estar dando un paso atrás, preparándose para la sucesión, pero Austin no está preparado. No devuelve las llamadas con prontitud. No entiende nuestro sector. Francamente, estamos perdiendo la confianza. ¿Por qué me cuenta esto? Le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta porque había investigado después de nuestra reunión del mes pasado. Su expediente académico es excepcional. Su actual bufete habla muy bien de usted. Y varias personas mencionaron que creció rodeado del trabajo de su padre, que lo conoce a la perfección. Se inclinó hacia adelante. Blackstone está considerando cambiar de empresa, pero lo que realmente necesitamos es alguien que entienda tanto de derecho como de negocios. Alguien que trate nuestra cuenta con la atención que merece. Quería saber si estaría interesado en aceptarnos como cliente. Era justo lo que necesitaba. No cualquier cliente, sino una de las cuentas más valiosas de mi padre. La ironía era perfecta. Me había negado un lugar en su legado, alegando que carecía de las cualidades necesarias para el éxito. Ahora tenía la oportunidad de demostrarle que estaba catastróficamente equivocado. Me interesaría mucho, dije con cautela. Pero debo mencionar que su bufete actual es el de mi padre. Podría haber complicaciones. Soy consciente de ello, dijo Janet. De hecho, eso es parte del atractivo. Sospecho que estará motivado para hacer un trabajo excepcional. Tenía razón en eso. La reunión con Janet duró otra hora. Me explicó las necesidades legales de Blackstone, sus frustraciones con la empresa de mi padre y el plazo para tomar una decisión. Querían cambiar de representación en los siguientes 60 días. Eso me daba 2 meses para prepararme. Pasé la tarde en mi apartamento, rodeada de archivos y notas. La empresa en la que trabajaba era pequeña. Solo 3 abogados que se ocupaban de casos rutinarios. Eran buenas personas, pero no tenían la infraestructura necesaria para manejar a un cliente como Blackstone. Tenía que dar un paso y tenía que hacerlo con cuidado. Al día siguiente, llamé a una vieja amiga de la Facultad de Derecho. Vivian había montado su propio bufete boutique hacía 2 años, centrado en clientes corporativos. Era inteligente, ambiciosa y, lo más importante, me debía un favor. La había ayudado a estudiar para el examen de acceso a la abogacía cuando tenía dificultades, pasando innumerables noches en vela revisando el material hasta que lo aprobó. «Necesito hablar contigo sobre una oportunidad», le dije cuando contestó. «¿Podemos vernos esta semana?» Quedamos en su oficina, un espacio moderno en un edificio renovado del centro de la ciudad. Vivian había triunfado. Su bufete había crecido hasta contar con 2 asociados junior y un asistente legal. Se especializaba en empresas medianas que necesitaban servicios jurídicos sofisticados, pero que no podían permitirse las tarifas de los grandes bufetes. Le expliqué la situación con Blackstone, omitiendo los detalles personales sobre mi padre. Lo planteé como un cliente importante que no estaba satisfecho con su representación actual y buscaba un mejor servicio. «Este es exactamente el tipo de cliente que necesitamos», dijo Vivian con los ojos brillantes de interés. «Pero tengo que preguntarte, ¿por qué me traes esto a mí en lugar de intentar conseguirlo tú mismo?» «Porque no puedo manejar una cuenta de este tamaño solo», respondí con sinceridad. «Blackstone necesita un bufete que ofrezca un servicio completo. Necesitan varios abogados, personal de apoyo, recursos. Tú tienes esa infraestructura. No es así. Entonces, ¿qué propones? Quiero unirme a tu bufete como socio. Traigo a Blackstone conmigo. Me encargo directamente de su cuenta y te ayudo a desarrollar la práctica corporativa. Repartimos los beneficios según el acuerdo que tenga sentido». Vivian se quedó callada un momento, calculando los números, sopesando los riesgos frente a la posible recompensa. Blackstone aumentaría inmediatamente la rentabilidad y el prestigio de su bufete. Le abriría las puertas a otros clientes corporativos. «Si acepto esto, tienes que estar seguro de que Blackstone realmente hará el cambio», dijo finalmente. «No puedo permitirme incorporar a un nuevo socio basándome en un cliente que podría no materializarse. Me reuniré con su equipo ejecutivo la semana que viene», le dije. «Tendré una carta de compromiso antes de unirme formalmente a tu bufete. Tienes mi palabra». Nos dimos la mano. El acuerdo de asociación tardaría unas semanas en concretarse, pero teníamos un acuerdo en principio. Estaba construyendo algo que mi padre me había negado, y lo estaba haciendo con uno de sus clientes más valiosos. La reunión con el equipo ejecutivo de Blackstone tuvo lugar en su sala de conferencias, un espacio con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad.
Janet estaba allí junto con su director financiero y su director de operaciones. Me hicieron preguntas detalladas sobre mi experiencia, mi enfoque de la estrategia legal y cómo gestionaría su cuenta de forma diferente a la firma de mi padre. Estaba preparado. Había pasado días revisando todos los casos que mi padre había llevado para ellos durante la última década. Identifiqué patrones en los que había tardado en responder, áreas en las que su asesoramiento había sido demasiado conservador, oportunidades en las que estrategias legales más creativas podrían haberles ahorrado dinero o abierto nuevas posibilidades. Su bufete actual les trata como un cliente más entre muchos, dije durante mi presentación. Les propongo que se conviertan en la cuenta principal de un bufete que dará prioridad a sus necesidades, responderá en cuestión de horas en lugar de días, y abordará sus retos legales con el tipo de pensamiento creativo que proviene de comprender verdaderamente su negocio. El director financiero, un hombre llamado Douglas, se recostó en su silla. Nos está pidiendo que asumamos un riesgo importante. El bufete de su padre tiene décadas de experiencia. Usted nos propone cambiar a un bufete del que, francamente, nunca hemos oído hablar. Entiendo su preocupación. Le dije que por eso les ofrecía un periodo de prueba de 60 días. Mantengan a su bufete actual para los asuntos rutinarios, pero denos un proyecto importante. Si no superamos sus expectativas, pueden volver a su acuerdo anterior sin resentimientos. Intercambiaron miradas. Era una oferta razonable, que minimizaba su riesgo y me daba la oportunidad de demostrar mi valía. Tras una breve discusión, aceptaron. Nos encargarían una compleja negociación contractual que debía completarse en un plazo de 45 días. Si teníamos éxito, la cuenta completa sería nuestra. Salí de la reunión sintiéndome eufórico ante las posibilidades. Esto estaba sucediendo de verdad. Estaba a punto de quedarme con uno de los clientes más antiguos de mi padre, no mediante tácticas desleales o sabotajes, sino ofreciendo un mejor servicio y una representación más competente. La satisfacción era abrumadora. Esa noche llamé a mi madre. Ella siempre se había visto atrapada en medio del conflicto entre mi padre y yo, tratando de mantener la paz mientras, en privado, simpatizaba con mi frustración. Sabía de la decisión de mi padre de excluirme de la empresa y había discutido con él al respecto, aunque sus argumentos no habían servido de nada. «Mamá, tengo que contarte algo», le dije cuando respondió. «Pero no se lo puedes contar a papá todavía». «¿Qué pasa, cariño?», preguntó con voz preocupada. «Me voy a incorporar a una nueva empresa como socio y me llevo conmigo a uno de los clientes más importantes de papá». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego habló en voz baja. «¿Estás segura de que es lo que quieres hacer? Tu padre se pondrá furioso». «Estoy segura», respondí. Él tomó su decisión hace 2 años. Ahora yo estoy tomando la mía. La asociación con Vivian se formalizó 3 semanas después. Me mudé a una oficina en su empresa. Un espacio en esquina con ventanas y suficiente espacio para los archivos y materiales de referencia que necesitaría para la cuenta de Blackstone. La placa con el nombre en la puerta decía Willow Partner, y cada vez que la veía, sentía una oleada de satisfacción. Esto era lo que mi padre me había negado. Lo había construido de todos modos. La negociación del contrato para Blackstone fue compleja. Iban a entrar en una empresa conjunta con una compañía de Denver, y el acuerdo implicaba derechos de propiedad intelectual, asignación de responsabilidades y mecanismos de resolución de disputas que debían estructurarse cuidadosamente. Era exactamente el tipo de trabajo de alto riesgo para el que me habían formado. Trabajé 18 horas al día durante 2 semanas seguidas. Revisé cada cláusula, investigué precedentes en 3 jurisdicciones diferentes y consulté con expertos del sector sobre los aspectos técnicos de los procesos de fabricación implicados. Viven me ayudó con la investigación y la redacción de documentos, pero yo dirigí todas las reuniones con el cliente y me encargué de todas las negociaciones con los abogados de la otra parte. La parte contraria era un bufete de Denver especializado en empresas conjuntas. Eran competentes, pero predecibles, ya que se basaban en plantillas estándar y enfoques convencionales. Encontré 3 disposiciones en su borrador inicial que habrían sido desventajosas para Blackstone. Cláusulas ocultas en un lenguaje jurídico denso que habrían dado a la otra empresa un control desproporcionado. ¿Cómo las detectaste?, me preguntó Douglas durante una de nuestras reuniones de revisión. Estaba mirando mi versión del contrato con marcas en rojo.
en la que había resaltado las secciones problemáticas en amarillo y había proporcionado explicaciones detalladas. Experiencia y atención al detalle, respondí. Este tipo de cláusulas parecen razonables a primera vista, pero luego crean problemas. Es posible que su anterior bufete no las detectara porque revisaban el contrato rápidamente, tratándolo como un trabajo rutinario. Nosotros no hacemos eso. Janet sonrió levemente. El bufete de su padre habría aprobado este contrato con cambios mínimos. Nos habrían dicho que era estándar y que simplemente debíamos firmarlo. Eso habría sido un error, respondí. Un error muy costoso. Las negociaciones duraron otras 3 semanas. Rechacé todas las condiciones desfavorables. Propuse compromisos creativos cuando surgieron conflictos de intereses genuinos y redacté un texto alternativo que protegía los intereses de Blackstone sin ser excesivamente agresivo. Al principio, los abogados de la otra parte se sintieron frustrados por mi minuciosidad, pero al final desarrollaron un respeto a regañadientes. No estaba haciendo objeciones frívolas. Todos los cambios que propuse eran sustantivos y estaban justificados. Cuando finalmente llegamos a un acuerdo, el contrato tenía 15 páginas más que el borrador inicial y era significativamente más favorable para Blackstone. Douglas hizo los cálculos y estimó que mis revisiones ahorrarían a la empresa aproximadamente $2 millones durante los 5 años de vigencia de la empresa conjunta, principalmente gracias a una mejor asignación de los costes y a unos indicadores de rendimiento más claros. Voy a recomendar al Consejo que traslademos todo nuestro trabajo legal a su bufete, dijo durante nuestra última reunión. Esta ha sido la representación más competente que hemos recibido en años. Mantuve una expresión profesional, pero por dentro estaba celebrando. Esto era más que conseguir un cliente importante. Era la prueba de que mi padre se había equivocado en todo. Se había equivocado sobre mis capacidades. Se había equivocado sobre las mujeres en el ámbito jurídico. Se había equivocado sobre quién merecía su legado. El anuncio oficial llegó 2 semanas después. Blackstone envió una carta al bufete de mi padre rescindiendo su representación, con efecto inmediato. Citaron preocupaciones sobre la calidad del servicio y la capacidad de respuesta. Agradecieron al bufete por sus años de trabajo y les desearon lo mejor. Fue cortés y profesional, pero el mensaje era claro. Se marchaban. Mi padre me llamó 3 horas después de recibir la carta. Estaba en mi oficina revisando documentos para otro cliente potencial cuando sonó mi teléfono. Miré la identificación de la llamada durante un largo momento antes de contestar. «Hola, papá», dije con calma. «¿Qué demonios has hecho?» Su voz temblaba de rabia. «Blackstone nos acaba de despedir. Después de 30 años nos han despedido. Y Janet ha solicitado específicamente que enviemos todos sus expedientes a tu bufete». «Tu bufete, Willow. Me has robado a mi cliente». «No he robado nada», le dije. Vinieron a mí porque no estaban contentos con el servicio que recibían. Les ofrecí una mejor representación. Así es como funciona la profesión jurídica. Actuaste a mis espaldas. Saboteaste deliberadamente mi bufete. Eso es poco ético. Es poco profesional e imperdonable. Sentí una oleada de ira tan intensa que tuve que hacer una pausa antes de responder. ¿Quieres hablar de poco profesional? Me negaste un puesto en tu bufete por mi género. Le diste mi legado a Austin, a pesar de que estaba menos cualificado en todos los aspectos medibles. Me dijiste que no era lo suficientemente buena por ser mujer. Ahora estás enfadado porque demostré que te equivocabas. Yo construí ese bufete desde cero. Todo lo que estás utilizando en mi contra, te lo enseñé yo. Todas tus habilidades, todas tus estrategias, todos tus contactos, me los debes a mí. Yo no te debo nada. Le dije, me gané mi formación, mi reputación y mis clientes con mi propio trabajo. Tú tuviste la oportunidad de formar parte de mi éxito. Decidiste no aprovecharla. Eso no es problema mío. Se quedó en silencio durante un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más fría, más controlada. Esto no ha terminado, Willow. Acabas de convertirte en enemiga de tu propio padre. Espero que haya valido la pena. Lo ha valido, dije y colgué el teléfono. Después me senté en mi oficina, con las manos ligeramente temblorosas por la adrenalina. Esta era la confrontación que tanto temía y esperaba. Mi padre ahora sabía que hablaba en serio, que no iba a aceptar en silencio su rechazo. La guerra entre nosotros había comenzado oficialmente, y yo acababa de ganar la primera batalla importante. Vivian llamó a mi puerta unos minutos más tarde.
Oí tu llamada a través de la pared. Dijo, ¿estás bien? Estoy más que bien, respondí. Acabo de demostrar que todo lo que mi padre creía sobre mí era falso, y esto es solo el principio. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad jurídica de Phoenix. En una semana, todo el mundo sabía que Blackstone Manufacturing había dejado el bufete de mi padre para pasarse al mío. Los rumores eran inevitables en una ciudad, donde los abogados conocían los asuntos de los demás, y donde las asociaciones y los movimientos de los clientes se seguían con tanto detenimiento como las cotizaciones bursátiles. Algunos de los colegas de mi padre me llamaron para felicitarme, con voces cautelosas y diplomáticas. Habían trabajado conmigo durante mi etapa como asistente legal. Recordaban mi competencia y no les sorprendía mi éxito. Otros fueron más fríos y consideraron mis acciones como una traición a la lealtad familiar. No me importaban sus opiniones. Me importaba construir mi práctica y demostrar que el mérito importaba más que el género o las conexiones familiares. Otros 3 clientes de mi padre se pusieron en contacto conmigo en el transcurso del mes. 2 eran pequeñas empresas manufactureras que habían oído hablar del trabajo que hice para Blackstone. La tercera era una empresa de promoción inmobiliaria que llevaba 15 años con el bufete de mi padre. Todos ellos tenían los mismos problemas: lentitud en las respuestas, falta de atención a los detalles y la sensación de que Austin estaba aprendiendo en el trabajo a su costa. Me reuní con cada uno de ellos. Escuché sus preocupaciones y les di mi opinión sincera sobre si mi bufete podría prestarles un mejor servicio. No me interesaba robar clientes solo por venganza. Quería construir una práctica sostenible basada en un trabajo excelente. Pero el hecho de que estas oportunidades provinieran de la lista de clientes de mi padre añadía una dimensión satisfactoria a mi éxito profesional. La empresa inmobiliaria, Pinnacle Developments, era particularmente interesante. Estaban planeando un gran proyecto de uso mixto en el centro de la ciudad, algo que requeriría navegar por las leyes de zonificación, las regulaciones medioambientales y complejos acuerdos financieros. Era exactamente el tipo de trabajo sofisticado que diferenciaba a los abogados competentes de los excepcionales. La propietaria, una mujer llamada Gloria, se reunió conmigo para almorzar en un restaurante del distrito artístico. Tenía unos 60 años, cabello plateado, y era heredera de alguien que había construido su éxito a través de décadas de trabajo duro en lugar de una herencia. Tu padre se encargó de mi primera compra de propiedad comercial hace 20 años. Dijo después de que hiciéramos el pedido. En aquel entonces era perspicaz, agresivo, siempre 3 pasos por delante de los posibles problemas. Pero algo ha cambiado en los últimos años. Parece distraído y tu hermano no está preparado para ocupar su lugar. ¿Qué pasó exactamente?, le pregunté. Austin no cumplió el plazo para una solicitud de variación de zonificación el año pasado. Eso retrasó nuestro proyecto 6 meses y nos costó casi $500,000 en gastos de mantenimiento y pérdida de ingresos. Tu padre se disculpó, redujo sus honorarios y prometió que no volvería a ocurrir, pero eso generó dudas. Cuando se planea una promoción de $50 millones, no se pueden permitir dudas sobre la representación legal. Tomé notas mientras me describía el próximo proyecto. Implicaba la compra y combinación de 3 parcelas separadas, la demolición de las estructuras existentes y la construcción de un complejo que incluiría locales comerciales, oficinas y unidades residenciales. Solo los retos normativos requerirían cientos de horas de trabajo legal. Puedo encargarme de esto, le dije cuando terminó. Pero debo dejar algo claro. Si contrata a mi bufete, mi padre se enterará. Lo considerará otra traición. Eso podría crear complicaciones en la comunidad empresarial. Gloria sonrió levemente. No me preocupan los sentimientos de su padre. Me preocupa proteger mi inversión y completar este proyecto a tiempo. Si usted puede hacerlo mejor que su bufete, entonces tiene el trabajo. Nos dimos la mano. Ella enviaría los documentos preliminares en el plazo de una semana y comenzaríamos a trabajar de inmediato. Con eso, ya tenía 4 clientes que había tomado del bufete de mi padre en menos de 2 meses. El impacto financiero en su bufete debía de ser significativo. Cada una de estas empresas representaba un trabajo estable y de gran valor. Perderlas le obligaría a aceptar nuevos clientes para compensar o a reducir sus gastos generales despidiendo personal. No sentí ninguna culpa por ello.
Él había construido su bufete partiendo de la premisa de que su legado era más importante que la competencia, que los roles de género tradicionales debían determinar quién triunfaba en el mundo del derecho. Ahora estaba aprendiendo que a los clientes les importaban los resultados, no mantener negocios familiares obsoletos. Mi madre llamó esa noche. Su voz sonaba tensa. Tu padre no está llevando bien esto, Willow. Está enfadado todo el tiempo. Apenas duerme. No deja de hablar de cómo has traicionado a la familia. Yo no traicioné a nadie. Dije que estaba construyendo una carrera a la que él me había negado el acceso. Si sus clientes prefieren mi trabajo, eso es un reflejo de la calidad de su servicio, no de mi lealtad. Está hablando de emprender acciones legales, dijo en voz baja. Algo sobre interferencia tortuosa o incumplimiento del deber fiduciario. No entiendo los detalles, pero se ha estado reuniendo con abogados especializados en disputas profesionales. Era un acontecimiento preocupante. Mi padre era lo suficientemente vengativo como para presentar una demanda frívola solo para castigarme, aunque no tuviera una base legal real. Una demanda sería cara de defender. Llevaría mucho tiempo y podría dañar mi reputación, independientemente del resultado. Que lo intente, dije, sonando más segura de lo que me sentía. No he hecho nada poco ético. Sus clientes decidieron marcharse porque no estaban contentos con su servicio. Eso no es ilegal. Ten cuidado, por favor. Mi madre dijo, tu padre puede ser despiadado cuando se siente amenazado, y ahora mismo se siente muy amenazado. Después de colgar, me senté en mi apartamento pensando en las implicaciones. Una demanda de mi padre sería más que un simple inconveniente legal. Sería un espectáculo público. Un drama familiar que se desarrollaría en los tribunales y las declaraciones. La comunidad legal cotillearía sobre ello durante meses. Algunos clientes potenciales podrían evitarme solo para mantenerse al margen del conflicto. Pero también sabía que la amenaza de mi padre podría ser vana. Para presentar una demanda, tendría que demostrar que yo había hecho algo indebido, que de alguna manera había interferido en sus relaciones con los clientes mediante engaños o coacciones. No podía demostrarlo porque no era cierto. Sus clientes se marcharon porque Austin era incompetente y porque la arrogancia de mi padre lo había vuelto complaciente. Aún así, tenía que estar preparado. Llamé a Vivian y le expliqué la situación. Ella escuchó atentamente y luego tomó varias notas en un bloc de notas. Si presenta la demanda, nos defenderemos agresivamente, dijo. Pero lo más importante es que se lo haremos muy caro. Presentaremos mociones. Exigiremos un amplio descubrimiento de pruebas y tomaremos declaraciones a todos los miembros de su bufete. Convertiremos esto en una pesadilla tan laboriosa que se arrepentirá de haberla iniciado. Y ganaremos porque tú no has hecho nada malo. Espero que no llegue a eso, dije. Yo también. Pero si llega el caso, estaremos preparados. Pasé el resto de la tarde revisando mis archivos, asegurándome de que todas las interacciones con antiguos clientes del bufete de mi padre estuvieran documentadas, todas las conversaciones fueran apropiadas y todas las cartas de compromiso fueran claras y profesionales. Había sido cuidadoso durante todo el proceso, sabiendo que mi padre podría reaccionar mal, pero quería estar absolutamente seguro de que no había ningún punto débil que pudiera explotar. Los documentos confirmaron lo que ya sabía. Mi conducta había sido completamente ética. No había captado clientes infringiendo ninguna norma. No había hecho declaraciones falsas sobre la empresa de mi padre. Simplemente había prestado mejores servicios jurídicos cuando los clientes acudían a mí en busca de alternativas. Eso no solo era ético, era como se suponía que debía funcionar la profesión jurídica. Austin me llamó una semana después. Era tarde, y yo estaba trabajando en un informe para Pinnacle Developments cuando sonó mi teléfono. Casi no respondí cuando vi su nombre, pero la curiosidad pudo más. Willow, tenemos que hablar, dijo. Su voz carecía de la hostilidad que había percibido en la de mi padre. En cambio, sonaba cansado y quizás un poco desesperado. ¿Sobre qué? Pregunté con cautela. Sobre lo que le estás haciendo a la empresa, a papá, a nuestra familia. No le estoy haciendo nada a nadie. Le dije que estaba creando mi propio bufete. El hecho de que algunos clientes prefieran mi trabajo no es culpa mía. 4 clientes se han ido en 2 meses. Austin dijo. 4 clientes importantes. Nuestros ingresos han bajado un 30%. Papá está hablando de despedir a 2 de nuestros asistentes legales. ¿Entiendes lo que eso significa?
significa que está afrontando las consecuencias de proporcionar servicios legales mediocres. Le dije, significa que no eres tan competente como él decía cuando te dio mi puesto. Hubo una larga pausa antes de que Austin volviera a hablar. Su voz era más tranquila. Tienes razón. No estoy preparado para esto. Nunca quise ser abogado, Willow. Papá me empujó a ello porque necesitaba un hijo que continuara con el legado. Pero yo no tengo tu instinto, tu atención al detalle, tu pasión por el trabajo. Estoy fracasando, y es obvio para todos excepto para papá. Esta confesión me sorprendió. Austin y yo nunca habíamos sido especialmente cercanos. Era 4 años más joven, había pasado su infancia practicando deportes mientras yo estudiaba informes legales, y siempre había parecido contento con las ventajas de ser hombre en la visión tradicional del mundo de nuestro padre. Escucharle reconocer su incompetencia fue inesperado. Si sabes que no estás preparado, ¿por qué aceptaste el puesto? Le pregunté. Porque papá me dijo que era mi deber, respondió Austin. Porque tenía 24 años, y él me hizo creer que rechazarlo sería una traición. Porque pensé que tal vez podría aprender en el trabajo, descubrirlo sobre la marcha. Pero no está funcionando. Los clientes se dan cuenta. Los otros abogados del bufete se dan cuenta. Todos lo saben, excepto papá, que se niega a ver la realidad. ¿Qué quieres de mí, Austin? Quiero que pares, dijo. Deja de llevarte a nuestros clientes. Deja de intentar destruir el bufete. Dale a papá la oportunidad de arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Sentí una oleada de ira. No estoy intentando destruir nada. Estoy triunfando en la carrera para la que papá me dijo que no estaba cualificada por ser mujer. Si su bufete está fracasando, es porque tomó una decisión catastróficamente mala hace 2 años, cuando antepuso el género a la competencia. Lo sé, dijo Austin. Créeme, lo sé, pero es nuestro padre. ¿No te importa en absoluto? Dejó de ser mi padre cuando me dijo que no era lo suficientemente buena por mi género. Le dije que había elegido sus prejuicios por encima de su hija. Simplemente le estoy mostrando el coste de esa elección. Austin se quedó en silencio durante un largo rato. Hay algo más que debes saber, dijo finalmente. Papá no solo está hablando de demandarte, está trabajando activamente en ello. Ha contratado a un bufete especializado en casos de responsabilidad profesional. Están investigando si pueden alegar que violaste las normas éticas al captar clientes o utilizar información confidencial de tu época como asistente legal. Se me hizo un nudo en el estómago. Esto era más grave de lo que había pensado. Si mi padre lograba construir un caso, aunque fuera cuestionable, sobre violaciones éticas, podría desencadenar una investigación del Colegio de Abogados. Incluso si finalmente me exoneraran, la investigación en sí misma sería perjudicial. Nunca solicité a nadie. Dije que ellos vinieron a mí y que nunca utilicé información confidencial. Todo lo que sé sobre esos clientes proviene de registros públicos o de lo que ellos mismos me contaron directamente. Te creo, dijo Austin. Pero papá está buscando cualquier ángulo. Está revisando archivos antiguos para encontrar algo que pueda usar en tu contra. Está obsesionado con este sauce. Lo está consumiendo. ¿Por qué me cuentas esto? Le pregunté. ¿Por qué me adviertes sobre los planes de papá? Porque esto ha ido demasiado lejos, dijo Austin. Porque no quiero ver cómo nuestra familia se destruye a sí misma por un bufete de abogados. Y porque, sinceramente, te mereces algo mejor que lo que papá te ha dado. Tú deberías ser quien dirigiera este bufete. Todos los que trabajan aquí lo saben. Todos hemos visto cómo tú destacas mientras yo lucho. Y es obvio que papá tomó la decisión equivocada. Esta conversación no estaba yendo como yo esperaba. Había supuesto que Austin se pondría a la defensiva, que apoyaría la posición de nuestro padre aunque en privado tuviera dudas. En cambio, estaba reconociendo la injusticia de la situación y advirtiéndome sobre la escalada. ¿Qué quieres que haga con esta información? Le pregunté. Protéjase, dijo Austin. Asegúrese de tener documentación de todo. Y tal vez considere si hay una manera de resolver esto que no termine con papá perdiendo todo lo que construyó. Él eligió este camino. Le dije que podría haberme incluido en la empresa. Podría haber reconocido que yo estaba cualificada. Podría haberme tratado como a una igual en lugar de descartarme por prejuicios anticuados. Él tomó sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Lo entiendo, dijo Austin en voz baja. Solo quería que supieras lo que se avecina. Ten cuidado, Willow. Colgó antes de que pudiera responder.
Después me senté en mi oficina pensando en la conversación. La advertencia de Austin sobre la investigación de mi padre fue útil, pero también reveló algo más importante. Mi padre estaba cada vez más desesperado. Las personas desesperadas cometen errores, se exceden, actúan impulsivamente, revelan debilidades que pueden ser explotadas. Llamé a Vivian y le conté la conversación. Ella escuchó atentamente y luego sugirió que programáramos una reunión con un abogado especializado en ética legal y responsabilidad profesional. Necesitábamos el asesoramiento de un experto sobre cómo protegernos de las posibles reclamaciones de mi padre. La reunión tuvo lugar 2 días después. El abogado especializado en ética, un hombre llamado Jeffrey, que llevaba 20 años defendiendo a abogados contra denuncias del Colegio de Abogados, revisó mis archivos y me hizo preguntas detalladas sobre mis interacciones con cada uno de los antiguos clientes del bufete de mi padre. Su conducta ha sido totalmente adecuada, dijo después de 2 horas de revisión. Usted no captó a estos clientes infringiendo ninguna norma. Fueron ellos quienes se acercaron a usted. No hizo declaraciones falsas o engañosas sobre el bufete de su padre. Simplemente proporcionó un mejor servicio. Eso no solo es ético. Es así como se supone que debe funcionar la competencia en la profesión jurídica. ¿Qué hay de la reclamación de que podría haber utilizado información confidencial de cuando trabajaba como asistente legal? Pregunté. Es infundada. Jeffrey dijo, la información que utilizó para atender a estos clientes era de dominio público o la proporcionaron directamente los propios clientes. El hecho de que hayas trabajado en el bufete de tu padre no crea un conflicto permanente ni una obligación de confidencialidad con respecto a los clientes, a los que ahora representas de forma ética. Si tu padre presenta una denuncia ante el Colegio de Abogados basándose en estos hechos, será desestimada. Esto era tranquilizador, pero sabía que mi padre podría presentar la denuncia de todos modos solo para acosarme. Incluso una denuncia frívola requeriría tiempo y energía para defenderme. ¿Podemos hacer algo de forma proactiva?, preguntó Vivian. Documentadlo todo, dijo Jeffrey. Cada interacción con los clientes, cada conversación, cada decisión. Si esto se agrava, querrás tener un registro claro que demuestre que tu conducta ha sido impecable. Más allá de eso, sigue haciendo un trabajo excelente. Tu mejor defensa es tu reputación. La demanda prevista nunca llegó. En cambio, ocurrió algo peor. Mi padre lanzó una campaña silenciosa para dañar mi reputación dentro de la comunidad jurídica. Comenzó de forma sutil. Los abogados que habían sido amables comenzaron a mostrarse distantes. Un juez al que conocía desde hacía años se mostró repentinamente frío durante una audiencia rutinaria. 2 clientes potenciales que habían programado consultas cancelaron en el último momento sin dar explicaciones. No entendí lo que estaba pasando hasta que un colega me llevó aparte en una reunión del Colegio de Abogados. Thomas era un abogado mayor que conocía a mi padre desde hacía décadas, pero que siempre me había tratado con respeto. «Tienes que saber lo que se dice de ti», me dijo Thomas en voz baja. Estábamos en un rincón del salón de recepciones, alejados de los demás asistentes. Tu padre ha estado diciendo a la gente que robaste información confidencial de clientes cuando trabajabas como asistente legal. Afirma que utilizas esa información para robarle clientes de forma poco ética. No está presentando denuncias formales. Solo está difundiendo rumores. Apreté los puños. Esto era peor que una demanda. Una demanda podría defenderla en los tribunales con pruebas y argumentos legales. Los rumores eran más difíciles de combatir. Se propagaban a través de conversaciones en voz baja y miradas cómplices, dañando la reputación sin la responsabilidad de un procedimiento formal. Nada de eso es cierto, dije. Lo sé, respondió Thomas. Trabajé contigo hace años. Conozco tu carácter, pero no todo el mundo lo conoce. Y tu padre tiene credibilidad en esta comunidad. La gente le escucha cuando habla. ¿Qué está diciendo exactamente? Que usted socavó deliberadamente su empresa desde dentro. Que cultivó relaciones con sus clientes mientras trabajaba allí, y luego se los robó en cuanto se marchó. Que utilizó información estratégica confidencial para socavar su asesoramiento legal y quedar mejor en comparación. Lo está presentando como una traición a la confianza, no como una competencia leal. Me sentí mal. Mi padre estaba utilizando como arma el tiempo que había pasado trabajando en su empresa, la experiencia que había adquirido tratando de demostrar mi valía, y lo estaba convirtiendo en prueba de mala conducta.
Era brillante en su crueldad y completamente deshonesto. ¿Qué tan extendido está esto? Le pregunté. Lo suficientemente extendido como para que la gente esté hablando, dijo Thomas. Tu padre almuerza con jueces, bebe con socios directores de grandes bufetes, juega al golf con posibles clientes. Está utilizando todas sus conexiones sociales para envenenar el pozo contra ti. ¿Por qué me cuentas esto? Porque está mal, dijo Thomas simplemente. Porque te he visto trabajar más duro que nadie para ganarte el respeto en esta profesión. Porque el trato de tu padre hacia ti era discriminatorio y todo el mundo lo sabía. Te mereces algo mejor que esto. Le di las gracias a Thomas y me fui temprano de la recepción. Mi mente estaba llena de ira y cálculos. Mi padre había intensificado el conflicto de una manera que era difícil de contrarrestar directamente. No podía demandarlo por difamación. Las declaraciones eran demasiado vagas y se habían hecho en conversaciones privadas. No podía presentar una queja ante el colegio de abogados. No había violado ninguna norma ética. Solo podía seguir haciendo un trabajo excelente y esperar que mi reputación acabara por superar su campaña de rumores. Pero eso me parecía pasivo, defensivo, reactivo. No había llegado tan lejos aceptando todo lo que mi padre decidía infligirme. Necesitaba una estrategia que neutralizara sus ataques y me permitiera seguir desarrollando mi práctica. La solución me llegó 3 días después, mientras revisaba los archivos de Pinnacle Developments. Gloria había mencionado durante una de nuestras reuniones que conocía a varios otros promotores inmobiliarios comerciales que no estaban contentos con su representación legal actual. Se había ofrecido a presentármelos si me interesaba ampliar mi cartera de clientes. La llamé y le pregunté si estaría dispuesta a escribir una carta de recomendación describiendo el trabajo legal que mi bufete había realizado para su empresa. Aceptó inmediatamente. Tu trabajo ha sido excepcional, dijo Gloria. Estaré encantada de contárselo a otras personas. En una semana, tenía cartas de recomendación de Gloria, del equipo ejecutivo de Blackstone y de las 2 pequeñas empresas manufactureras que había quitado al bufete de mi padre. Cada carta era detallada y específica, y describía la calidad de mi análisis jurídico, mi capacidad de respuesta y el valor cuantificable que había aportado. Recopilé estas cartas en un portafolio junto con descripciones de los asuntos importantes que había gestionado. A continuación, comencé a contactar sistemáticamente con clientes potenciales, no solo con empresas que no estaban satisfechas con el bufete de mi padre, sino con cualquier empresa que pudiera beneficiarse de servicios jurídicos corporativos sofisticados. La respuesta fue notable. Las empresas que podrían haber dudado en contratar a un abogado relativamente joven de un bufete pequeño se sintieron tranquilizadas por las recomendaciones de empresas consolidadas. En 6 semanas, había conseguido 4 nuevos clientes que no tenían ninguna relación con el bufete de mi padre. Eran empresas que había conseguido gracias a mi propio mérito y a mi estrategia de marketing, no a través de ningún conflicto con su bufete. El efecto sobre la campaña de rumores de mi padre fue significativo. Es más difícil afirmar que alguien es poco ético cuando está acumulando públicamente clientes satisfechos y recomendaciones sólidas. Las dudas susurradas comenzaron a desvanecerse a medida que mi reputación crecía, basándose en mi rendimiento real y no en el drama familiar. Pero yo quería algo más que el éxito profesional. Quería que mi padre comprendiera completamente lo equivocado que había estado. Quería que se enfrentara a un momento de claridad innegable sobre el coste de sus prejuicios. La oportunidad llegó 2 meses después. El Phoenix Business Journal publicó su clasificación anual de bufetes de abogados corporativos basada en la satisfacción de los clientes, los resultados de los casos y el crecimiento de los ingresos. Mi bufete, a pesar de ser pequeño y de reciente creación, se situó entre los 20 primeros. El bufete de mi padre, que había estado entre los 10 primeros durante años, había caído al número 37. El artículo mencionaba específicamente que varios bufetes consolidados habían perdido terreno frente a competidores más nuevos y ágiles. Citaba a un experto del sector anónimo que afirmaba que el mercado jurídico se estaba desplazando hacia abogados que priorizaban el servicio al cliente por encima de la tradición y el legado. Vi el artículo en Internet a las 7 de la mañana. A las 9, había recibido llamadas de felicitación de 6 abogados diferentes. Al mediodía, otros 2 clientes potenciales se habían puesto en contacto para solicitar consultas.
La clasificación no era solo una validación. Era una prueba de marketing de que mi enfoque estaba teniendo éxito de formas que se podían medir y comparar. Mi padre llamó esa tarde. Pensé en no contestar, pero quería escuchar su reacción. «Debes estar muy orgulloso de ti mismo», me dijo cuando descolgué. Su voz estaba tensa por la furia contenida. «Destruyendo todo lo que construí, humillándome ante toda la comunidad jurídica, poniendo a mi propio hijo en mi contra». «No destruí nada», le dije con calma. «Construí algo mejor. Tu bufete está en declive porque priorizaste el género sobre la competencia, porque le diste un trabajo importante a alguien que no estaba preparado en lugar de a alguien que se lo había ganado. Esto no es culpa mía. Son las consecuencias. Te arrepentirás. Te lo prometo. Crees que has ganado, pero esto está lejos de haber terminado. Creo que ha terminado. Creo que has perdido, y por fin te estás dando cuenta. Tu legado está fracasando, mientras que el mío triunfa. Eso no es venganza, es justicia». Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero no por miedo, sino por satisfacción, por reivindicación, por el puro placer de saber que había demostrado que estaba catastróficamente equivocado en todo. 6 meses después de llevarme a mi primer cliente de la empresa de mi padre, recibí una llamada inesperada. Era Harrison, socio director de uno de los bufetes de abogados corporativos más grandes de Phoenix. Su bufete representaba a empresas de la lista Fortune 500 y gestionaba transacciones de miles de millones de dólares. Nunca había hablado con él directamente, aunque conocía su reputación. «He seguido con interés la evolución de su carrera», dijo Harrison tras los saludos preliminares. «Su trabajo para Blackstone y Pinnacle ha sido impresionante. Muy impresionante. Quería hablar con usted de una posible oportunidad». Nos reunimos en su oficina 2 días después. El espacio ocupaba 3 plantas de un rascacielos del centro de la ciudad, con salas de conferencias que dominaban toda la ciudad. Harrison tenía unos 65 años, canas y la confianza de alguien que había pasado décadas en la cima de su profesión. «Seré directo», dijo después de sentarnos. «Nuestra empresa quiere ampliar su práctica corporativa. Queremos incorporar socios que tengan relaciones sólidas con los clientes y una trayectoria probada. Basándome en su reciente éxito, creo que usted podría encajar bien». No me lo esperaba. La empresa de Harrison era exactamente el tipo de lugar en el que había soñado trabajar cuando estudiaba Derecho. Se ocupaban de asuntos sofisticados y de alto riesgo. Pagaban muy bien. Tenían recursos que mi pequeña empresa actual nunca podría igualar. «Me siento halagado», dije con cautela. «Pero tengo curiosidad por saber por qué se dirige a mí ahora». Hace 6 meses, trabajaba en una pequeña empresa que se ocupaba de asuntos rutinarios. ¿Qué ha cambiado? «Lo que ha cambiado es que usted ha demostrado su valía», dijo Harrison. «Asumiste clientes importantes, manejaste asuntos complejos con competencia y te ganaste rápidamente una buena reputación. Ese tipo de iniciativa y habilidad es exactamente lo que buscamos en los socios laterales». «¿Sabías que la mayoría de mis clientes recientes procedían del bufete de mi padre?», pregunté. «Que ha habido un conflicto importante dentro de la comunidad jurídica sobre mis métodos». «Soy consciente de la situación», dijo Harrison. «También soy consciente de que tu padre ha estado difundiendo rumores sobre violaciones éticas que no tienen base en la realidad. He investigado esto detenidamente. Su conducta ha sido totalmente adecuada. Los clientes abandonaron su bufete porque no estaban satisfechos con el servicio que recibían. Usted les proporcionó una mejor representación. Así es como se supone que funciona el mercado». Pasamos la siguiente hora discutiendo los detalles de lo que implicaría una asociación. El bufete de Harrison quería que llevara conmigo a mis clientes actuales y continuara desarrollando la práctica corporativa. Ellos proporcionarían personal de apoyo, recursos de investigación y el respaldo de su reputación institucional. A cambio, me convertiría en socio capitalista con una parte significativa de los beneficios de mis asuntos. «Necesito pensarlo», le dije. «Tengo una sociedad con Viven. No puedo abandonar esa relación sin pensarlo detenidamente». «Lo entiendo». Harrison dijo, «Tómate el tiempo que necesites, pero debo mencionar otro factor. El bufete de tu padre está pasando por dificultades. Sus ingresos han bajado significativamente. Hay rumores de que podrían tener que fusionarse con otro bufete o cerrar por completo. Si te unes a nosotros, estarás en uno de los bufetes más exitosos del estado. Mientras su bufete se derrumba, no digo que eso deba influir en tu decisión,
pero es un contexto relevante. Salí de la reunión con la mente a mil. Era una oportunidad extraordinaria, que consolidaría mi reputación y me proporcionaría recursos muy superiores a los que tenía en ese momento. Pero también me parecía el golpe definitivo a mi padre. Si me unía a la empresa de Harrison, el contraste entre mi éxito y su fracaso se haría aún más evidente y público. Esa noche hablé de la oferta con Vivian. Ella escuchó atentamente, hizo preguntas reflexivas y luego me sorprendió con su respuesta. «Deberías aceptarla», dijo. «Es la oportunidad de tu vida. No puedes rechazarla por lealtad a nuestra sociedad. Yo estaré bien. Ahora tengo otros clientes, otros abogados. Tú me has ayudado a construir algo sostenible. No quiero que sacrifiques tu carrera por una obligación fuera de lugar». «¿Estás segura?», le pregunté. «Por supuesto», respondió. «Únete al bufete de Harrison. Demuestra a todo el mundo, especialmente a tu padre, lo exitoso que puedes ser sin la ayuda de su legado». Al día siguiente acepté la oferta de Harrison. El anuncio se hizo 2 semanas después. Una vez finalizados todos los acuerdos de sociedad, la comunidad jurídica reaccionó con una mezcla de felicitaciones y rumores. Todos entendieron las implicaciones. Había pasado de estar excluido del pequeño bufete de mi padre a convertirme en socio de uno de los bufetes más prestigiosos del estado. El bufete de mi padre anunció oficialmente despidos esa misma semana. Reducían la plantilla en un 40%, quedando solo un equipo mínimo de abogados y personal de apoyo. El anuncio citaba presiones económicas y pérdidas de clientes. No me mencionaba por mi nombre, pero todos en la comunidad jurídica entendieron la conexión. Austin me llamó al día siguiente del anuncio de los despidos. «Papá está devastado. Dijo que no está llevando esto nada bien. El bufete está prácticamente acabado. Ahora solo podemos aceptar asuntos pequeños. Todo lo demás, todo el trabajo corporativo complejo, ha desaparecido. Lamento que lo esté pasando mal», le dije, y en parte lo decía en serio. A pesar de todo, una pequeña parte de mí aún recordaba al padre que me había enseñado a leer documentos legales cuando tenía 12 años, que parecía orgulloso cuando ingresé en la Facultad de Derecho. Pero ese hombre había tomado una decisión hace 2 años que destruyó nuestra relación. No pude salvarlo de las consecuencias de sus propios prejuicios. Mi primer mes en el bufete de Harrison superó todas las expectativas. Tenía una oficina en la planta 40 con ventanas de suelo a techo con vistas a las montañas. Tenía 2 asociados junior asignados para ayudarme con mis casos, un asistente legal con 15 años de experiencia y acceso a bases de datos de investigación y consultores expertos que facilitaban considerablemente el complejo trabajo legal. El bufete organizó una recepción para presentarme a sus clientes actuales y fuentes de referencia. Se celebró en un hotel de lujo al que asistieron quizás 200 abogados, empresarios y profesionales. Harrison pronunció un breve discurso dándome la bienvenida al bufete y destacando mis recientes éxitos. Asistieron varios clientes de mi anterior bufete, entre ellos Janet, de Blackstone, y Gloria, de Pinnacle. Ambas elogiaron con entusiasmo mi trabajo durante la parte de la velada dedicada al networking. Obviamente mi padre no fue invitado, pero la noticia de la recepción se extendió por la comunidad jurídica. Según Thomas, que asistió y más tarde compartió los detalles, la gente comentaba lo rápido que había pasado de estar excluida del bufete familiar a incorporarme a uno de los más prestigiosos del estado. La historia se estaba convirtiendo en leyenda, una advertencia sobre los peligros de la discriminación y las recompensas de reconocer el talento independientemente del género. Pero el momento más significativo llegó a los 3 meses de estar en el bufete de Harrison. Estaba en una declaración para un complejo litigio comercial cuando me encontré con un abogado que representaba a la parte contraria. Se llamaba Gregory y trabajaba para un bufete de tamaño medio al que mi padre se había incorporado recientemente como abogado contratado. Mi padre ya no podía mantener su propio bufete, por lo que había aceptado un puesto en el que se encargaba del exceso de trabajo de otros bufetes. Fue un cambio radical para alguien que en su día había dirigido con éxito su propio bufete. Gregory y yo nos comportamos de forma profesional durante la declaración, pero durante un descanso, él mencionó algo que me llamó la atención. «He estado trabajando con tu padre en algunos asuntos», dijo Gregory. «Por supuesto, es muy competente, pero parece distraído, enfadado. Habla mucho de su hija que destruyó su bufete».
Esa es una descripción inexacta de lo que ocurrió, dije con calma. Me lo imaginaba, dijo Gregory. Hicimos nuestras averiguaciones antes de contratarlo. La verdadera historia parece ser que te excluyó de su bufete por motivos discriminatorios. Tú construiste tu propio bufete con éxito y sus clientes preferían tu trabajo. Eso no es destrucción. Son consecuencias. Esta validación por parte de un tercero neutral me pareció significativa. La narrativa que mi padre había intentado crear, en la que yo era el villano que traicionó la lealtad familiar, estaba siendo sustituida por la verdad. La comunidad jurídica estaba comprendiendo lo que realmente había sucedido. Reconocían que mi éxito era merecido y que su fracaso era culpa suya. 2 semanas más tarde, me encontré con mi padre en el juzgado. Los dos estábamos allí para diferentes audiencias y nos encontramos en el pasillo fuera de las salas. Parecía más viejo de lo que recordaba, con el rostro marcado por el estrés y el traje ligeramente arrugado. Me vio y se detuvo. «Felicidades por tu éxito», dijo. Su voz era monótona, sin emoción. «Debes de estar muy satisfecha con cómo han salido las cosas». «Estoy satisfecha de que el mérito haya importado más que los prejuicios», le dije. «Estoy satisfecha de haber demostrado que te equivocabas sobre las mujeres en el ámbito jurídico. Me destruiste para demostrar tu punto de vista», dijo. «Tomaste todo lo que construí y lo echaste por la borda. ¿Valió la pena? ¿Te sientes reivindicado ahora?» Consideré mi respuesta cuidadosamente. Esta era la confrontación que tanto había deseado y temido. El momento en que mi padre finalmente reconoció lo que había hecho y lo que yo había logrado. «Te destruiste a ti mismo», dije en voz baja. «Tenías una hija apasionada por el derecho, que trabajaba más duro que nadie, que se ganó sus credenciales por méritos propios. Podrías haber construido algo increíble conmigo. En cambio, elegiste los prejuicios. Me dijiste que no era lo suficientemente buena por mi género. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido consecuencia de esa elección. Tú te lo has buscado». «Estaba protegiendo el legado», dijo. «Estaba manteniendo la tradición. Estabas manteniendo el sexismo», le dije. «Y te ha costado todo. Tu bufete ha desaparecido. Tu reputación está dañada. Tus clientes trabajan conmigo en lugar de contigo. Eso no es culpa mía. Es culpa tuya». Me miró durante un largo rato y vi cómo cambiaba su expresión. No era exactamente aceptación, sino reconocimiento, comprensión de que había cometido un error catastrófico y que no había forma de deshacerlo. «Espero que estés contenta», dijo. «Por fin, tengo éxito», le dije. «Si eso me hace feliz es complicado, pero tengo éxito a pesar de ti, y eso es algo que nunca olvidaré». Se marchó sin responder. Lo vi alejarse. Este hombre, que una vez había sido la figura más importante de mi vida, ahora reducido a una advertencia sobre el coste de la discriminación. Tuve mi audiencia, gané la moción preliminar que estaba defendiendo y volví a mi oficina en el bufete de Harrison. Mi asistente legal me había dejado un mensaje diciendo que 3 posibles nuevos clientes habían llamado solicitando consultas. Mi bufete prosperaba, mi reputación crecía. Todo por lo que había trabajado estaba saliendo bien. Esa noche, quedé con Viven para cenar en un restaurante del centro. Me había invitado para celebrar la victoria en uno de sus últimos casos. Hablamos de nuestro trabajo, nuestros planes y la situación de la profesión jurídica. En un momento dado, ella levantó su copa. «Por el éxito ganado por méritos propios», dijo. «Por demostrar que todos se equivocaban», dije yo, y brindamos. La última prueba de mi reivindicación llegó 6 meses después. El Phoenix Business Journal publicó un artículo sobre mujeres exitosas en el ámbito jurídico. Me entrevistaron junto con otras abogadas que habían construido carreras importantes. El artículo trataba sobre los retos a los que aún se enfrentaban las mujeres en la profesión jurídica, como la discriminación, la desigualdad de oportunidades y la suposición de que los hombres eran naturalmente más aptos para los puestos de liderazgo. El periodista me preguntó directamente sobre el bufete de mi padre y mi decisión de crear mi propio bufete. Pensé en cuánto revelar, en cuán sincera ser sobre lo que había sucedido. Al final, decidí decir la verdad. Le dije que mi padre me había dicho que no podía unirme a su bufete porque las mujeres no son buenas abogadas. Le dio mi puesto a mi hermano a pesar de que yo estaba más cualificada según todos los criterios objetivos. En aquel momento fue devastador, pero al final me obligó a demostrar que el mérito importa más que el género.
Construí una carrera exitosa proporcionando excelentes servicios legales a clientes que valoraban la competencia por encima de la tradición. En retrospectiva, mi padre me hizo un favor. Me demostró que no podía confiar en los vínculos familiares ni en el legado. Tenía que ganármelo todo con mi propio trabajo. El artículo se publicó con una foto mía en mi oficina de la firma Harrison. El titular decía: Estrellas en ascenso, mujeres que transforman el panorama legal de Phoenix. Mi cita sobre mi padre se incluyó de forma destacada, enmarcada como un ejemplo de los obstáculos a los que aún se enfrentan las mujeres, pero también como una historia de superación de la discriminación a través de la excelencia. La reacción fue inmediata y generalizada. Recibí docenas de correos electrónicos de otras abogadas que compartían sus propias historias de discriminación y me felicitaban por hablar públicamente de la mía. Varias mencionaron que mi historia las había inspirado a buscar oportunidades que antes les habían dado reparo. La visibilidad fue valiosa desde el punto de vista profesional, pero lo más importante es que me sentí como si todo por lo que había luchado hubiera sido validado públicamente. Mi madre me llamó al día siguiente de la publicación del artículo. «¿Tu padre ha visto el artículo?», me dijo en voz baja. Se siente humillado. Cree que le has avergonzado públicamente. He dicho la verdad, le respondí. Si la verdad le humilla, es su problema, no el mío. Dice que quiere arreglar las cosas contigo, me dijo. Ha mencionado la posibilidad de ponerse en contacto contigo, de intentar algún tipo de reconciliación. Después de todo lo que hizo, después de todo el daño que causó, ahora quiere reconciliarse porque yo tengo éxito y él no. Creo que por fin entiende que se equivocó. Mi madre dijo: «Creo que ve lo que perdió al excluirte de su vida y de su práctica». «Eso no es suficiente», le dije. «Entender que te equivocaste no es lo mismo que reparar el daño causado. Desde luego, no es suficiente para borrar 2 años de dolor y lucha». Mi padre se puso en contacto 3 días después. Envió una carta a mi oficina, escrita a mano en papel personal. Tenía 2 páginas, estaba redactada con cuidado y era totalmente insuficiente. En la carta reconocía que quizá había sido demasiado tradicional en sus opiniones sobre las mujeres en el ámbito jurídico. Sugería que las circunstancias habían cambiado desde su decisión inicial de excluirme de su bufete. Proponía que siguiéramos adelante y reconstruyéramos nuestra relación ahora que yo me había establecido con éxito. No había una disculpa real, ni reconocimiento de la discriminación que había sufrido, ni reconocimiento del dolor que me había causado o de las oportunidades que me había robado. Solo una vaga sugerencia de que tal vez podríamos superar este desagradable episodio ahora que mi éxito era innegable. Redacté 3 respuestas diferentes antes de decidirme por la versión final. La mantuve breve y clara. «Papá, tu carta sugiere una reconciliación, pero carece del reconocimiento fundamental necesario para que eso sea posible. Me excluiste de tu bufete explícitamente por mi género. Me dijiste que las mujeres no son buenas abogadas. Le diste mi puesto legítimo a Austin a pesar de saber que estaba menos cualificado. No fueron errores ni malentendidos. Fueron decisiones deliberadas basadas en prejuicios. Hasta que no reconozcas eso directamente y te disculpes por el daño específico que causaste, no hay nada que reconciliar. He construido una carrera exitosa a pesar de tu discriminación, no gracias a tu apoyo. Estoy orgullosa de lo que he logrado y agradezco haberme visto obligada a demostrar mi valía de forma independiente, en lugar de heredar un legado que no me correspondía. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto». Envié la carta y sentí que había cerrado un capítulo. Mi padre había intentado tenderme una rama de olivo, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Quería la absolución sin asumir una responsabilidad real. No me interesaba concedérsela. Los años siguientes confirmaron que había tomado las decisiones correctas. Mi práctica en el bufete de Harrison siguió creciendo. Me especialicé en disputas comerciales complejas y me hice conocido por mis estrategias legales creativas que protegían a los clientes y evitaban litigios innecesarios. Acepté varios casos de alto perfil que dieron lugar a acuerdos favorables y sentaron precedentes en el derecho corporativo. Mientras tanto, la carrera de mi padre se desvaneció en el olvido. Siguió trabajando por contrato para varias empresas, sin recuperar nunca la prominencia de la que había disfrutado en el pasado. Austin acabó abandonando por completo el derecho y aceptó un puesto en el Departamento de Desarrollo Empresarial
de una empresa de software, donde aparentemente era mucho más feliz y tenía más éxito. La empresa familiar que había sido el orgullo de nuestro padre se disolvió por completo. Sus activos se vendieron para pagar las deudas pendientes. En 5 años, fui nombrado uno de los mejores abogados corporativos de Arizona. Había demostrado todo lo que me había propuesto demostrar. El mérito importaba. La discriminación de género no solo era moralmente incorrecta, sino también estratégicamente absurda. Y el legado que mi padre había protegido con tanto celo había desaparecido, mientras que la carrera que él me había negado había florecido más allá de lo que inicialmente había imaginado. La reivindicación fue completa, absoluta y totalmente merecida. Mi padre aprendió demasiado tarde que excluir a personas con talento por prejuicios no protege un legado, lo destruye. Su empresa se derrumbó bajo el peso de su discriminación. Mientras yo construía algo mejor desde cero, él eligió la tradición por encima de la excelencia, el género por encima de la capacidad, el orgullo por encima de la sabiduría. El coste de esas decisiones se convirtió en la historia que definió su vida profesional. En cuanto a mí, construí mi éxito sobre la base de la competencia, la determinación y la negativa a aceptar limitaciones artificiales. Cada victoria se sentía merecida. Cada logro demostraba algo que nunca debería haber sido necesario demostrar. Y cada vez que entraba en mi oficina, recordaba que la mejor venganza no era la destrucción, sino la excelencia. No el sabotaje, sino el éxito. No la amargura, sino construir algo mejor que lo que me habían negado. Al recordar mi camino hacia la venganza, me di cuenta de que en realidad nunca se trató de hacer daño a mi padre. Se trataba de demostrarme a mí mismo y al mundo que su juicio sobre mí era fundamentalmente erróneo. Esa misión se cumplió por completo, y la satisfacción de ese logro duraría mucho más que cualquier enfado momentáneo o deseo de venganza.